Mateo capítulo 12. Versículos 18 al 21. Y dice la palabra del Señor: He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Esto que acabamos de leer es una fracción de Isaías 42, versículos 1 al 4. De ahí sacó Mateo, que ustedes recordarán que es muy característico que Mateo utilice referencias del Antiguo Testamento, como dice en el versículo 17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo. Entonces, él utilizaba mucho en su evangelio las citas del Antiguo Testamento. Una de sus frases repetidas es esta, ¿no? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Y entonces, para demostrar, acuérdense que Mateo le escribió el evangelio a los judíos, y su intención era que ellos descubrieran que ese Jesús era el Cristo que ellos estaban esperando. No lo reconocieron así, pero la intención de Mateo al escribir su evangelio es que los judíos reconocieran a Jesús como el Cristo, como el Mesías que ellos estaban esperando. Por eso tantas referencias del Antiguo Testamento que demostraban que ese Jesús que estuvo con ellos era el que fue anunciado por los profetas. Entonces aquí Mateo utiliza esta referencia a Isaías 42. ¿En qué contexto lo dice? Es importante que nos metamos un poquito en el contexto de lo que estaba sucediendo. Ya en alguna predicación anterior, de algunas semanas atrás, analizamos un poquito estos versículos, este capítulo 12, en donde Jesús comienza a tener un roce con los fariseos y con los escribas, un roce que se hizo cada vez más fuerte, que fue creciendo. Comenzó todo porque los discípulos recogían espigas en un campo y estaban comiendo, mientras recogían comían, mientras pasaban por ese campo. ¿Cuál era el problema? ¿Se podía hacer eso? ¿Era permitido? O sea, que la gente mientras pasaba por un campo espigara y comiera, estaba permitido. De hecho, en la ley decía que las personas que tuvieran un campo no espigaran hasta lo último, sino que dejaran ahí para los viajeros o para la gente pobre. O sea, era costumbre que cualquiera podía entrar a un campo y espigar y comer sin ningún problema. ¿Cuál era el problema aquí? Que se hizo esto en día de reposo. Entonces los fariseos comenzaron a atacar a Jesús y a sus seguidores porque estaban arrancando espigas en día de reposo, y eso era trabajo. Y después se acrecentó más, porque en ese día de reposo Jesús sanó a un hombre que tenía una mano seca, o sea, tiesa. Jesús va y sana a ese hombre. Igual si Jesús hubiera sanado a ese hombre cualquier otro día no hubiera habido ningún problema, pero a Jesús se le ocurre sanar en día de reposo, ¿no? ¿Se acuerdan que Jesús los confronta y les dice, bueno, si tu animal cae en un pozo, ¿no lo sacas aunque sea día de reposo? ¿Cómo no vamos a ayudar a alguien en día de reposo? Y entonces Jesús comienza a tener este conflicto con los fariseos, y luego Mateo relata en el versículo 15 lo siguiente, dice, sabiendo esto Jesús, ¿qué es lo que sabía Jesús? Dice el versículo 14, y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Aquí comenzó ese consejo de los fariseos y escribas para destruir a Jesús. Aquí comenzó ese roce y comenzó a crecer hasta el día que lo crucificaron. ¿Ok? Entonces,
A partir de ese momento tuvieron consejo para destruir a Jesús. Ahora, versículo 15, sabiendo esto Jesús, ¿qué es lo que Jesús sabía? ¿De qué se percató? ¿De qué se dio cuenta? De ese consejo que tuvieron los fariseos, de ese consenso para destruirlo a él. Sabiendo esto, se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. No le importó. Y les encargaba, aquí viene lo que sigue, y les encargaba ¿a quiénes? A los que sanaba y a las personas que veían la sanidad, a todos les encargaba rigurosamente que no le descubriesen. Qué curioso, ¿no? Entonces Jesús sanaba a varios y les decía, no digas nada, no estás diciendo que yo te sané, que ¿se acuerdan que lo hacía seguido? Inclusive algunos lo desobedecían, le decían, no le digas a nadie, al leproso, ¿no? Que lo sana, le dice, vete y preséntate ante el sacerdote y no digas nada. Y lo primero que hace es decir, Jesús me sanó. Jesús no quería promoción, no le interesaba la popularidad. Y Jesús les decía, no diga nada. Les encargó rigurosamente, dice aquí, que no lo descubriesen. Esto dio pie en la mente de Mateo para decir, versículo 17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo. Esta situación dio pie a que Mateo utilizara esta referencia de Isaías que nos habla del Mesías. Isaías, cuando lo escribió muchos años atrás, utilizó esto para hablar del Mesías que vendría. En este caso el Mesías ya había venido, era Jesús. Estos versículos nos hablan de cuál sería las características del ministerio del Mesías, del trabajo que el Mesías vendría a realizar. Y no solamente en su contraste con los fariseos, sino más características, situaciones que caracterizarían el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, qué interesante que descubramos qué es lo que Isaías profetizó muchos años antes de que Jesús viniera. Profetizó cómo sería el ministerio del Mesías. ¿Lo quieren descubrir? Vamos a ver cómo era, cómo tendría que ser. Y esto nos va a servir a nosotros justamente. ¿Por qué? Porque nosotros somos una consecución, una secuencia del ministerio de Jesús. Nosotros seguimos realizando el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Vale la pena que sepamos cómo debía ser su ministerio de Él, porque así tiene que ser el nuestro. Vamos, primero descubrí entonces cómo era el ministerio de Jesús. Versículo 18. ¿Listos para analizar? Dice, he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Muy bien, lo primero que vamos a ver y que nos dicen estas palabras es que Jesús o el Mesías iba a tener un ministerio aprobado por Dios, o sería un siervo, un ministro aprobado por Dios. Vamos a analizarlo. Lo primero que dice aquí es, he aquí mi siervo. ¿Quién está diciendo esto? Se supone que Dios Padre. Dios Padre está diciendo, he aquí mi siervo. Ahora, una cosa interesante, porque yo cuando estudié, ustedes saben que me gusta irme al griego, que es el idioma original en el que fue escrito el Nuevo Testamento, y yo inmediatamente pensé, yo asumí, qué bueno que tengo esa disciplina de buscar en el griego, porque yo asumí que aquí la palabra siervo era la palabra doulos, que significa esclavo. Inmediatamente es lo que asumí, que Dios, el Padre decía, he aquí mi esclavo, mi siervo. Y no es la palabra doulos, es la palabra pais, de donde viene paisano. No es cierto, pais. ¿Y saben lo que significa pais? Significa muchacho, y como consecuencia de ello, mozo. O sea, son dos acepciones, muchacho al que utilizas como
mozo. Un muchacho que es diferente a un esclavo, ¿no? No es un esclavo, no está refiriéndose aquí a un esclavo, está refiriéndose a un muchacho al cual tomas como mozo en tu casa. Puede ser inclusive el hijo de un esclavo, o puede ser tu hijo, o puede ser el vecino, puede ser cualquiera. Es un muchacho, o sea, alguien menor que tú, al que tú le vas a enseñar cómo servir. Le vas a decir, oye, mira, ven, quiero que me hagas esto, y se hace de esta manera. Y cuando viene ya lo hizo mal, le dices, no, mira, para la próxima quiero que le hagas así. Los encargos que te hago, pues quiero que los hagas así. Esas son las características de un muchacho que utilizas como mozo. Es casi un aprendiz. Alguien que va a aprender de ti cómo se hacen las cosas. Es como cuando le dices a tu hijo, a ver, barre. La primera vez que tu hijo agarra la escoba, ¿cómo le hace? ¿No? Parece que está, ¿qué? Bailando. Y entonces ya le dicen, no, espérate, como si fuera Miyagi. No, así no se haga. La escoba se agarra así, y se le hace así, y le enseñas cómo. Porque quieres que lo haga bien, y le enseñas todas las situaciones domésticas. Casi es ese el uso de esta palabra pais. Un muchacho a quien tomas como aprendiz para que aprenda a servir. Y esta es la palabra que está utilizando aquí. He aquí mi siervo. Yo recuerdo en los evangelios a nuestro Señor Jesucristo diciendo, yo no actúo por mi propia cuenta, sino que todo lo que el Padre me dice, eso hago. Porque el Hijo podría tener autosuficiencia, ¿no? Y decir, yo también soy Dios y hago las cosas como se me pega la gana, ¿no? Acuérdense que dentro de la administración, que le llamamos así de la Trinidad, cada persona de la Trinidad toma un papel distinto. El papel del Padre es el de preponderancia, el Padre superior. Merecen la misma gloria, pero en funciones, el Padre superior. El Hijo no hace nada que no haya recibido del Padre. Dice Jesús, todas las palabras que el Padre me ha dado, yo se las he enseñado también a ustedes. Lo que el Padre me enseñó, la total dependencia del Hijo en el Padre. Es lo que está diciendo aquí. He aquí mi siervo, mi pais, o sea, mi muchacho, aprendiz. Qué interesante esto. Luego dice, a quien he escogido. Este muchacho yo lo he escogido. Por eso hablábamos de que aquí vamos a ver que el Mesías fue aprobado por Dios. Claro, él mismo lo escogió. Vio características en él para escogerlo en la tarea que realizaría. Esta palabra escogido es una palabra que significa tomado, elegido, porque es apropiado para la obra. Tú no vas a elegir a cualquiera. Por ejemplo, es un padre de familia que agarra a un muchacho como mozo, pues vio en él algo, ¿no? Vio ciertas características y pensó, es apropiado para el trabajo, es apropiado para que yo le enseñe, si no, no lo hubiera tomado como aprendiz. En este caso es, he aquí mi siervo a quien he escogido. El Padre escogió al Hijo, lo eligió para hacer esta obra que vino a hacer. ¿Por qué? Porque Jesús, significa esto, era el apropiado para eso. Nadie más era apropiado para el trabajo que Jesús hizo, nadie más había. Él era el apropiado, él fue el elegido, el escogido. Entonces, él, mi siervo, a quien he escogido, luego sigue diciendo, mi amado. ¿Cómo era Jesús? El amado de Dios, el amado de su Padre. Y no es la primera vez que se lo dice aquí en esta profecía. Después vemos cuando Jesús fue bautizado, ¿se acuerdan? Cuando Jesús fue bautizado, que vino el Espíritu Santo ahí, y una voz del cielo que decía, este es mi Hijo, ¿qué? Amado. Entonces, Jesús era el amado de su Padre. Luego sigue diciendo, en quien se agrada mi alma. Ese mismo evento, cuando Jesús se bautizó,
la voz decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en quien se complace mi alma, en quien se agrada mi alma. Entonces, Jesús ya agradaba al Padre, y eso que todavía no empezaba su ministerio. Apenas estaba bautizando para iniciar, y ya agradaba al Padre. Lo agradaba con su estilo de vida, lo agradaba con su obediencia. Ahí mismo en el bautismo, cuando Juan le dijo, no, yo necesitaría que tú me bautices a mí, ¿cómo tú vienes a mí? ¿Y qué le dijo el Señor? Así conviene que cumplamos toda justicia, o sea, toda obediencia. Yo me someto a ti en este momento, así es que bautízame. Obediencia. Si algo caracterizó a Jesús, es su obediencia al Padre. Entonces, el Padre, ¿qué dice? En quien se agrada mi alma. Este Hijo me complace verlo, me complace ver cómo vive, me complace ver cómo sirve. Eso no lo podríamos decir nosotros de nuestros hijos al 100%. Nadie, ninguno de nosotros fuimos hijos excelentes, ¿no? No le causamos dolores de cabeza a nuestros papás. Unos cuantos, ¿o no? Todos nosotros le causamos dolores de cabeza. Pero Jesús, como el Mesías que es Jesús, Él no le causó dolores de cabeza a su Padre. En Él tengo mi complacencia. Entonces, vemos aquí que cómo era el ministerio de Jesús. En este caso, cómo era Jesús como ministro. Era un ministro, era un siervo escogido, amado, y en quien se agradaba el alma del Padre. ¿Estamos bien? Siguiente cosa. Dice ahí mismo el versículo 18: pondré mi espíritu sobre él. La capacitación del Espíritu Santo. ¿Cómo era el ministerio de Jesús? Con la capacitación del Espíritu Santo. Ahora, Jesús era Dios. Jesús mismo ahí cuando estaba en la tierra, Él era Dios, 100% Dios. ¿No bastaba eso para que realizara su ministerio? ¿Que fuera Dios? ¿Por qué tenía que venir el Espíritu Santo sobre Él? Así fue. El día que Jesús fue bautizado, dice que vio a una paloma, dice que vio descender al Espíritu Santo como paloma, en forma de paloma sobre Él. Para ilustrarnos ¿qué? Porque el Espíritu Santo descendió en una forma corporal. ¿Para qué? ¿Para que Jesús se diera cuenta? No. Eso fue para nosotros. Para que nosotros supiéramos que Jesús realizó su ministerio bajo la dependencia y el poder del Espíritu Santo. Como un modelo ¿para quién? Para nosotros. De que nosotros tendríamos que aprender a realizar nuestro servicio a Dios dependiendo del poder del Espíritu Santo. Él no lo necesitaba, pero lo hizo como un modelo para nosotros. Él es nuestro modelo a seguir. Así que Jesús, el día que fue bautizado, en ese día fue lleno del Espíritu Santo. Entonces, pondré mi espíritu sobre él, dice aquí. Entonces Jesús fue capacitado por el Espíritu Santo. Capacitado por el Espíritu Santo. Todo lo que hizo, repito, lo hizo bajo la dirección y el poder del Espíritu Santo, para ser un modelo para nosotros. ¿Qué más vemos aquí? Dice el versículo 18 al final: y a los gentiles anunciará juicio. A los gentiles anunciará juicio. Esto aquí nos dice cuál sería su obra. ¿Cuál sería la obra del Mesías? ¿Cuál sería la obra de Jesús? Dice aquí: a los gentiles anunciará juicio. Ahora, la palabra aquí gentiles, ¿cuál es la palabra que se traduce aquí como gentiles? Es la palabra etnos griega, que significa, de donde viene la palabra etnias. No se refiere solamente a los gentiles, se puede hacer referencia a los gentiles porque cuando dice aquí a las etnias se refiere a todos los pueblos, o sea, hasta lo último de la tierra. Entonces el evangelio no era solamente para los judíos, era para las etnias. Y dice aquí que el Mesías, ¿qué haría? Anunciaría juicio a las etnias, o sea, a todos los pueblos,
a todas las naciones. ¿Qué entendemos como etnia? Grupos étnicos. ¿Qué entendemos por etnias? Grupos de gente que tienen las mismas características, la misma cultura. Bueno, ¿cuántas etnias podríamos tener en el mundo? Si aquí mismo, en la ciudad de Calera, tenemos diferentes etnias. ¿Por qué? Porque si vamos a un barrio es diferente. Y si salimos a un ranchito cercano aquí, totalmente una cultura diferente a la nuestra. Son etnias, etnos, o sea, grupos pequeños de gente que tienen la misma idiosincrasia. Dice aquí que entonces el Mesías vendría ¿para qué? Para anunciar juicio a todos los etnos, a todas las etnias, a todos los grupos de personas. Ese era su trabajo. Ahora, notamos aquí que el trabajo de Jesús, el principal trabajo de Jesús, hermanos, no era sanar, ni proveer, ni su trabajo, según lo que nos relata Isaías, su principal labor, ¿cuál era? Anunciar juicio a todas las etnias. Lo demás eran añadiduras, eran para corroborar el mensaje. En todo caso, a través de sus milagros, Jesús corroboraba para todos, comprobaba que Él realmente era el Mesías. Pero su principal trabajo era la predicación del Evangelio. Y por eso no quería que lo abrumaran tanto las multitudes con milagros. Él sanaba los milagros por compasión, pero no buscaba ser milagrero. Jesús no buscaba ser milagrero. Él buscaba oportunidades para enseñar, oportunidades para anunciar. ¿Y ahora qué según iba a anunciar? Según este versículo, dice anunciará juicio. Yo dije, a ver, ¿cómo que anunciará juicio? Bueno, es una sola palabra griega. Anunciará juicio, que aquí son dos palabras, realmente es la traducción de una sola palabra griega. Es la palabra, fíjense, apangelo. Apangelo, que significa contar las buenas nuevas, porque viene de evangelo. Apangelo significa contar las buenas nuevas, contar el evangelio. ¿Cuál era el trabajo principal del Mesías? Anunciar el evangelio. En este caso el evangelio era Él mismo. Por eso cuando Él estaba aquí decía, crean en mí, yo soy el Cristo. Su predicación para los judíos era, yo soy el Mesías que ustedes estaban esperando, yo soy el Cristo, crean en mí. Ahora nuestro trabajo es decir, crean en Él, ¿verdad? Crean en Jesús, no en nosotros. Entonces, ¿cuál sería su obra principal? Anunciar el evangelio a todas las etnias. ¿Ok? Seguimos adelante, versículo 19. En el versículo 19 vamos a ver cuál sería su estilo, el estilo de hacer las cosas de nuestro Señor. Dice, no contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. Aquí viene lo que vio Mateo. Yo creo la razón principal por la que él escribió esta referencia de Isaías es por lo que él veía de cómo era el ministerio de los fariseos y quiere contrastar a los fariseos con Jesús. ¿Cuál era la característica principal de los fariseos? Hacían las cosas para ser vistos por los hombres, para que los hombres los aplaudieran. Si iban a orar, no oraban en su casa, no, buscaban estar en las calles más transitadas de la ciudad, para orar en la esquina de esa calle, y ahí todos vieron, qué espiritual es este cuate. Si iban a hacerse filacterias para sus vestimentas, o sea, sus dobleces en donde metían partes de la escritura, dice que ellos traían sus flecos más anchos que el resto. ¿Para qué? Para que cupiera más palabra. Todo para ser vistos. Si daban ofrenda, lo hacían públicamente para que todos vieran que obedecían al Señor. Entonces, el estilo de los fariseos y escribas era hacer todo para ser vistos, buscar popularidad, ser reconocidos, ser llamados rabí, rabí,
en la calle, Rabí, Rabí, les encantaba que en la calle les dijeran Rabí, que significaba ¿qué? Maestro, maestro, maestro. Pero ¿cuál sería el estilo del Mesías? Dice aquí, no contenderá. Esa palabra significa, es la palabra erizo, que significa no luchar por ganar atención. O sea, no va a estar diciendo, hey, pónganme atención, a mí, véanme. No, él no iba a luchar por ganar la atención de los demás. La gente, Jesús se ganaba la atención con su servicio, con su predicación. Decían, nadie ha predicado como este, no hay nadie que haya enseñado con la autoridad de este hombre, con las cosas que hacía, pero él no estaba buscando reflectores. Dice aquí, ni voceará, que significa gritar, clamar, ¿no? Anunciarse, ya llegué, vengan todos aquí, ¿no? Como si fuera circo. Llegamos a su colonia, llegamos a su ciudad. No, Jesús no tenía que hacer eso, para nada. Ni nadie oirá en las calles su voz, en las calles, o sea, en los caminos anchos donde hay más gente. Jesús no tenía que anunciarse, Jesús no tenía que anunciar su llegada. A Jesús no le interesaba la popularidad. ¿Por qué? Porque la popularidad podría hacer inclusive un estorbo para su ministerio real. ¿Cuál era su ministerio real? Enseñar, anunciar el evangelio. Y tanta gente era un estorbo. Me refiero a tanta gente buscando otras cosas de él. Por eso cuando venía la gente de Jesús les decía, ustedes nada más vienen porque les di de comer, nada más vienen porque los sané, vienen porque les di, pero no quieren escuchar. Es más, una característica de Jesús es que cuando Jesús sanaba o daba de comer, ahí estaban las multitudes. Cuando Jesús enseñaba, después de su enseñanza, ¿qué sucedía? Se iban. Esta enseñanza es muy fuerte, decían, y se iban. Entonces las multitudes venían cuando sanaba o cuando daba, pero cuando hablaba, entonces Jesús no buscaba popularidad. La popularidad podría ser una amenaza contra su ministerio, porque la gente, imagínense, la gente que pensara, él es el Mesías, pero al estilo como ellos lo esperaban, un conquistador militar, político, pues iban a acusarlo de sedición, entonces lo iban a encarcelar y no iba a poder seguir predicando su evangelio. O la gente lo iba a buscar nada más por el milagro, pero no para escucharlo. En todo caso, la popularidad era un enemigo de Jesús. Por eso les decía, les encargaba rigurosamente, no me delaten, no digan que soy, no digan lo que hice, vengan a escuchar, eso sí, escuchen el evangelio del reino, pero no quiero popularidad. El estilo del Mesías, más bien callado, más bien, ¿cuál sería la palabra? En vez de escandaloso, abierto, más bien privado, ¿no? Discreto, esa sería la palabra, discreto. Así sería el Mesías, el estilo del ministerio del Mesías. Qué contraste con el ministerio de muchos hoy en día, ¿no? Que se hacen promoción a sí mismos, ¿no? Y no debería ser así. Versículo 20. Aquí nos va a hablar de cuál sería su actitud hacia la gente y sobre todo a los más necesitados. La caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará. Esa sería la actitud de Jesús, una actitud de compasión hacia la gente. ¿Hacia qué tipo de gente? Pues vean lo que dice aquí, esta ilustración, esta es una, ¿cómo le llamamos? Una analogía, ¿no? Porque aquí está hablando de personas, y las personas se pueden parecer a una caña cascada o a un pábilo que humea. Vamos a entenderlo, ¿no? Cuando dice aquí la caña cascada, ¿a qué se refiere? Bueno, una caña, en aquella época, y también aquí podemos ver, a las orillas del río existen unas plantas que tienen como varas así altas, ¿no? Es lo que se daba. Ustedes las han visto porque inclusive hay personas que las trozaban para hacer bucitos, para respirar, ¿no? Diríamos que es esa especie de planta que está a las orillas de los ríos. Cuando venía un viento muy fuerte
o pasaba alguna persona por ahí, ¿qué sucede? Doblaba esa caña, la doblaba, la aplastaba. A eso se refiere. La caña cascada se refiere a una de esas varas que ha sido pisada o el viento la ha doblado. La palabra cascada significa totalmente estropeada, aplastada. ¿Cuántos están así por la vida? Que están doblados, están debilitados, están aplastados por las circunstancias de la vida, enfermedades, quiebras económicas, están totalmente fracturados. Dice aquí, la caña cascada. ¿Cuál era la forma de atender esto del Mesías? La caña cascada no quebrará, no terminará por quebrarla. Ya está debilitada, ya está doblada, alguien la pisoteó. Bueno, el Mesías no vendrá a quebrarla. Y esta palabra no la quebrará. Esta palabra se utiliza como, por ejemplo, para quebrar una pierna, romper un hueso. Jesús no va a hacer eso. El Mesías no iba a quebrar esa caña que ya estaba doblada, pisoteada. Jesús no la iba a terminar de quebrar. Al contrario, la iba a sanar. Luego dice, y el pábilo que humea. La palabra pábilo, que se traduce literalmente como lino. ¿A qué se refiere? El pábilo se traduce literalmente como lino. Se refiere al interior de la vela, ¿no? Esa tela que está al interior de una vela. El pábilo que humea. Aquí la palabra humea está en voz pasiva, al igual que cascada está en voz pasiva, significa no se estropeó sola, alguien la pisó. En ese caso, el pábilo no se apagó solo, alguien lo apagó y está humeando. ¿Qué significa que está humeando? Que recién lo apagaron, que recién le soplaron, pero todavía está caliente, todavía se puede rescatar. A lo mejor es como una de esas velas mágicas que todavía le soplas, ¿sí? Y se puede encender, pero si pasa el tiempo, ya no. Está humeando, alguien lo quiso apagar y aún está humeando. El pábilo que humea, ¿qué dice aquí? No apagará. Ya está humeando, alguien lo quiso apagar, el Mesías no lo apagará. Fíjense, lo contrario a los fariseos, ¿no? Porque los fariseos, ¿qué hacían con los pobres, con los humildes? Los condenaban más, los humillaban. Dice Jesús, ni entran ellos, ni dejan entrar a los otros con tantas exigencias que les ponen. La característica del ministerio de los fariseos, ¿cuál era? Poner cargas muy pesadas en los hombres que ellos ni con un dedo querían cargar. ¿Cómo tenían a los hombres? De por sí quebrados por la vida, a punto de apagarse, tristes por las situaciones que vivían, y luego cargándoles con cuestiones religiosas muy pesadas. Jesús no vino a hacer eso. No, Jesús vino a liberar de esas cargas pesadas. Jesús vino a dar esperanza. El Mesías iba a tener compasión por la gente. No iba a destruir más a la gente como lo hacían los fariseos, los religiosos, que no estaban ahí para criticar a otros. Así son los religiosos. Con sus críticas apagan la vela que estaba humeando. Con sus críticas acaban de quebrar a la persona que había sido pisada. Eso es característica de los religiosos. Jesús no era un religioso. Él vino a tener compasión por la gente. Cuando se paró afuera de Jerusalén, dijo que vio a la gente como ovejas dispersas sin pastor y tuvo compasión de ellas. Y fue ahí cuando le dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha y los obreros pocos. La compasión de ver a la gente perdida lo hizo hacer esa oración. La característica de Jesús era entonces la compasión, no el juicio. ¿Ok? ¿Cuál sería la meta a seguir del Mesías en su ministerio? Dice ahí al final del versículo 20, hasta que saque a victoria el juicio. O sea, ese ministerio de compasión de Jesús hacia la gente, ¿hasta cuándo iba a ser? Dice hasta, ¿no? Eso quiere decir, el Señor Jesús lo iba a hacer siempre ¿hasta qué?
Dice ahí, hasta que saque a victoria el juicio. La meta que perseguiría el Mesías con su ministerio, ¿cuál era? Sacar a victoria el juicio. Sacar a victoria el juicio. Sacar a victoria, o sea, sacar a relucir, hacerlo relucir. ¿Hacer relucir qué? El juicio. Ah, caray. Pues no, que Jesús era muy compasivo. Entonces vino a juzgar, a sacar a victoria el juicio. ¿Y saben lo que significa juicio? Es la palabra griega crisis, que significa condenar en base a un juicio. Eso significa la palabra crisis. Condenar a alguien en base a un juicio. O sea, no condenarlo hacia la ligera, no, eso. La palabra crisis significa que hubo un proceso de juicio. O sea que se asume en esta palabra crisis, se asume que hubo investigación para distinguir entre una cosa y otra y separar. Eso significa crisis. O sea, hago una investigación profunda, distingo entre lo bueno y lo malo y entonces separo. Estas tres palabras son claves para entender esta palabra juicio, que es la palabra crisis griega. Son tres palabras clave: investigar, distinguir, separar. Investigar, distinguir, separar. ¿A qué vino Jesús? Para que se hiciera esa separación entre los que son y no son, entre los que creen y los que no creen. ¿A eso vino Jesús? A que la gente fuera consciente del juicio que vendría. Establecer juicio. ¿A eso vino Jesús? Vean lo que dice Juan 12:48. Juan 12:48, que dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras. ¿Se acuerdan que lo principal del ministerio de Jesús era el evangelio? Anunciar el evangelio. Aquí lo dice. Entonces, el que no recibe mis palabras, no dice el que no recibe mis milagros. No, mucha gente recibió sus milagros. Mucha gente recibió sus señales y sus prodigios, y muchos de los que recibieron esas señales, ¿qué sucedió? Luego lo rechazaron. Porque recibir un milagro no te hace más santo, ni te salva. ¿Qué es lo que te salva? Creer en el evangelio. Y por eso aquí dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras. ¿Se dan cuenta que no recibir sus palabras implica qué? Rechazarlo. ¿Se dan cuenta de eso? La importancia de la palabra. El que rechaza sus palabras, lo rechaza a él. Bueno, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. ¿Quién le va a juzgar? La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Mucha gente no sabe esto. Y cuando nosotros hacemos evangelismo, y es lo que hemos estado aprendiendo en el evangelismo, el viernes a los jóvenes se les dio el evangelismo, cómo dar evangelismo, cómo hacer evangelismo con la gente. Y esencialmente, ¿qué significa evangelizar? Es hacer a la gente consciente de su estado delante de Dios, condenado o justificado. No hay de dos, no hay de más. O eres condenado o ya fuiste justificado. Si no has sido justificado, eres condenado. Dice el evangelista Juan: el que no cree ya ha sido condenado. En otras palabras, vive en condenación. Solamente hay dos estados delante del Señor: el justificado o el condenado. Y nosotros, a través del evangelismo, nuestro trabajo, hermanos, en el evangelismo es hacer consciente a las personas de su estado delante de Dios. ¿Eres condenado o justificado? Si no has creído, si has rechazado el evangelio, entonces tienes quien te condene. La palabra que Jesús ha hablado, esa te
condenará. Jesús dijo, yo no he venido a condenar. No, tienen quien les condene. La palabra que he hablado, que el Padre me dio, esta palabra los condenará. Qué importante es esto. ¿Cuál es la meta de Jesús al anunciar el Evangelio? Hacer consciente a las personas de su estado delante de Dios, justificado o condenado. Dice también Primera de Juan 4:17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Fíjense, ¿para qué? Para que tengamos confianza en el día del juicio. Si tú has aceptado el amor de Dios a través de Jesucristo, entonces dice aquí, ¿para qué? Para que tengas confianza en el día del juicio, hermanos. El día del juicio es inminente. Todos nos presentaremos, todos, creyentes y no creyentes, todos nos presentaremos ante el Señor el día del juicio. Aquí está claro. ¿Cómo te vas a presentar? ¿Con confianza o con preocupación? Pero el día del juicio es inminente. Todos nos presentaremos delante de Dios en el día del juicio. ¿Cuál es la meta del Señor con su ministerio? Hacer a todos conscientes del juicio, para que estén preparados para el día del juicio. Cuando evangelices, recuerda, esa es la meta que tienes que hacer, que lograr. Y por último, versículo 21. Regresamos a Mateo 12. Versículo 21 dice, y en su nombre esperarán los gentiles. ¿Cuál es el propósito final del ministerio de Jesús? Que en su nombre esperen, ¿quiénes? Los gentiles. Ahora ya sabemos quiénes son los gentiles. También aquí es la palabra, y es que no hay que dejarlo al aire, Yo siempre analizo cada palabra. Aquí se vuelve a repetir la palabra etnos, para que esperen en él todas las etnias. El propósito de Dios sería ¿cuál? Que todos se arrepintieran, que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el propósito que persigue el Señor, a través de que todos tengan esperanza. Dice aquí que en su nombre, en el nombre de Jesús, en el nombre del Mesías, esperen, esperarán. Esperar significa tener esperanza. ¿Cuál es el propósito que busca el Señor con su trabajo, con su predicación y con la predicación de la iglesia? ¿Cuál es el trabajo que el Señor busca, el propósito? Que todos los etnios, que todas las etnias tengan esperanza en el nombre de Jesús. Que tengan esperanza en el nombre de Jesús. Porque solo así van a poder cambiar su estado de condenado a justificado. El que no es justificado por el Señor vive en condenación. Recuerden eso, hermanos. Esto es algo muy delicado, muy grave, y nosotros tenemos que hacer conscientes a la gente de esto, que no lo saben. Ellos creen que están bien. Bueno, entonces ya vimos cuál sería, cómo sería el ministerio del Mesías. Dijimos, iba a ser un ministerio aprobado por Dios, capacitado por el Espíritu Santo. Vimos cuál debería ser su obra, anunciar el Evangelio. ¿Cuál sería su estilo? Ser más bien, ¿qué dijimos? Austero, discreto. ¿Cuál sería su actitud hacia la gente? De compasión. ¿Cuál sería su meta a seguir? Hacer conscientes a todos del juicio de Dios, del juicio final. ¿Cuál sería su propósito? Que todos tengan esperanza en Él. Ahora, esto se quedaría corto si nosotros no lo personalizamos. ¿De qué nos sirve saber que este es el ministerio de Jesús? Bueno, nos sirve porque, como dijimos al principio de la predicación, el ministerio de Jesús también es nuestro ministerio. Nosotros somos los que le damos seguimiento al ministerio de Jesús. Somos su iglesia. Hoy en día somos sus manos, sus pies, su boca. Nosotros le damos secuencia al ministerio de Jesús. Así es que esta debería ser la característica de nuestro ministerio, de nosotros como siervos del Señor. Así que vamos a apropiárnoslo, ¿les parece bien? Nosotros somos la continuación del ministerio de Jesús, entonces
hermanos, tenemos que saber algo, que somos aprobados por Dios. Él nos considera sus siervos, somos sus aprendices, somos sus discípulos. Somos sus discípulos. Por haber abrazado el Evangelio, ya somos sus discípulos. Además, nos ha escogido, nos ha elegido, porque nos sabe que somos adecuados para el trabajo. Esto debes saberlo, hermano, hermana, que tú que dices, es que yo no sirvo para nada, yo no sirvo para evangelizar, yo no sirvo para... No confíes en lo que tú crees, confía en lo que el Señor dice. Él te ha escogido, quiere decir que Él te ha visto apropiado para el trabajo. ¿Qué más? Nos ha amado y se complace en nosotros. Bueno, eso depende mucho de nosotros. Si nosotros somos obedientes al Señor, entonces vamos a complacer su corazón. Entonces, nosotros somos aprobados por Dios. Número 2, somos capacitados por el Espíritu Santo. ¿Quién es el que nos capacita para ser siervos de Dios? El Espíritu Santo que recibiste, ¿cuándo? El día que creíste. El día que creíste el Señor te capacitó. ¿Y para qué sirve el Espíritu Santo a nosotros? ¿Para qué nos capacita? Hechos 1:8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Tú puedes ser un testigo de Dios, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo habita en ti. Eres un testigo natural de la obra de Dios en tu vida porque tú lo estás viviendo. Eres un testigo de eso. Por supuesto que lo puedes compartir. ¿Cómo de que no lo puedes compartir? Puedes compartir porque lo has recibido, eres un testigo. El Espíritu Santo te vuelve un testigo fiel de Dios. Número 3, somos enviados ¿a qué? A hacer su obra. ¿Cuál es su obra? Predicar el Evangelio. No es que Dios me ha mandado para sanar, no. Sanar puede ser una herramienta, pero si no predicas el Evangelio de nada sirve. No fuiste enviado a sanar a nadie, fuiste enviado a predicar el Evangelio. Y si en el camino sanas es para corroborar el mensaje. Lo más importante es el mensaje. Así es que, hermanos, somos enviados a hacer su obra. Número 4, somos alertados a cuidar su estilo, el mismo estilo del Señor. No debemos promocionarnos a nosotros mismos ni a nuestro ministerio. Yo veo hoy en día que hay pastores que promocionan tanto a su iglesia. Mi iglesia, venga a la iglesia, la mejor de todas, la única, la excepcional, aquí se siente la presencia del... ¿Estás promocionando tu iglesia? Debes promocionar a Cristo, no a tu iglesia. Debes anunciar el Evangelio de Cristo. Entonces, cuidado con eso. Somos alertados a cuidar el estilo, el mismo estilo que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Un estilo callado. Siguiente, número 5, somos llamados a imitar su actitud, o sea, la compasión. Debemos ser movidos por la compasión a las almas. Siguiente, somos instruidos a seguir su meta. ¿Cuál es la meta del Señor? Alguien que me ayuda a poner ya las. ¿Cuál es la meta del Señor? Hacer conscientes a todos del juicio venidero. ¿Cuál es la meta del ministerio de Jesús? Hacer conscientes a todos del juicio venidero. Vas a estar delante de Dios. ¿Cómo te vas a presentar? ¿Como condenado o como justificado por su gracia? Y por último, somos instados a cumplir su propósito. ¿Cuál es el propósito? Llevar esperanza a todas las naciones. Llevar esperanza a todas las naciones. Así que aquí tenemos, a ver si se logra ver, ahí está, para que lo tengan mejor. ¿Cuáles son las características del ministerio de Jesús? Léanlo conmigo. Número 1, somos, otra vez, más fuerte. Siguiente, somos, así es, siguiente,
que es predicar el Evangelio. Siguiente. Un estilo callado. No nos promocionamos a nosotros mismos, sino al Señor. ¿Qué más? Una actitud de compasión por las almas. ¿Y cuál es la meta en el ministerio de Jesús? ¿Y cuál debe ser la meta de nuestro ministerio al predicar el Evangelio? Hacer conscientes a las personas del juicio venidero. Va a venir el juicio, ¿cómo estás? Y por último, ¿y cuál es su propósito? Llevar esperanza de Jesús, de su Evangelio, a todas las naciones. Como nos lo dice Mateo 28, 19 y 20. ¿Qué nos dice? Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándolos que guarden todas las cosas que los he mandado. Entonces, ese es nuestro propósito, llevar esperanza a todas las naciones. Muy bien. Este trabajo es de quién. Pasen los músicos, por favor. ¿De quién? De todos. ¿Cuántos lo están haciendo? ¿Cuántos lo están haciendo? Jesús le dijo a sus discípulos en una ocasión, cuando vio a la ciudad, dice que tuvo compasión de ellos porque las vio como ovejas dispersas que no tienen pastor. Y de enseguida les dijo: a la verdad, la mies es mucha y los obreros pocos. La mies es mucha, o sea, las etnias que no conocen el Evangelio todavía son muchas. ¿Y los obreros cuántos son? ¿Por qué hay pocos obreros? ¿Cuánta gente en las iglesias se dedica a predicar el Evangelio, a compartir el Evangelio? En su círculo relacional, ni que tengan que salir lejos, a su círculo relacional, compañeros, amigos, vecinos, siguen siendo muy pocos. Vamos a comprometernos a que cada vez sean más.